Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta ocasión vamos por la segunda clase de medicina tradicional china. Vamos a mencionar algunos tratamientos que son los más utilizados en esta medicina, como lo es la acupuntura. La acupuntura se realizan procedimientos que estimulan diferentes puntos del cuerpo utilizando una variedad de técnicas. Entre ellas, mayormente con frecuencia, consiste en colocar agujas metálicas que son sólidas, delgadas, muy delgaditas, estériles en la piel y manipularlas, ¿no? Puede asociarse la aplicación de calor, de presión o láser de luz en estos mismos puntos y más adelante los vamos a ver. Muchos consultantes son tratados para el alivio de distintas enfermedades o desequilibrios en medicina china, ¿no? Tanto físicas como emocionales, entre ellas el asma, la migraña, la artritis o la depresión, también la ansiedad. Este tratamiento también suele ser usado para reforzar lo que es el sistema inmunológico de las personas. Estos puntos que les estaba mencionando se encuentran situados en una serie de canales o meridianos que se les llama, a través de los cuales fluye y se distribuye por todo el cuerpo, llamado chi, o lo que es energía vital, formando una red totalmente comunicada. Cada meridiano principal se correlaciona con un órgano interno del que recibe el nombre. Existen más de 365 puntos, cada uno con determinadas características y aplicaciones. A continuación vamos a ver algunos detalles para poder conocer de cómo se aplican este tipo de agujas normalmente utilizadas en esta técnica. Vamos a conocer lo que es la estructura de la aguja de acupuntura. Tenemos lo que es la mano de Buda, que es una parte que es como un arito que tiene en la parte superior de la aguja. Aquí tengo yo una aguja, no sé si se alcance a ver, que tenemos esta parte de arriba con un arito, a veces viene un poquito más grande, y tenemos lo que es el entorchado, esa parte que parece como un resorte, y también lo que es el cuerpo de la aguja, toda esta parte que sigue, que es lo que va a penetrar en la piel del paciente o consultante, y lo que es la punta en V, es en V, o punta Roma también se le llama, que esta punta, si nos vamos ahorita más adelante acá, es la diferencia. ¿Qué diferencia hay en que esta punta sea en punta V? Quiere decir, si vemos ahí en los grosores, tenemos lo que es la hoja hipodérmica, que se utiliza normalmente para infiltrar algún medicamento en el cuerpo. Entonces, esa aguja, por más delgada que sea, tiene que tener un diámetro para poder infiltrar algún líquido a través de ella, ¿no? Entonces, de las más delgadas que puedas encontrar son de 2.9 milímetros. Si vemos ahí, pues sí es bastante delgada, pero todavía está la aguja de coser, que mide 1 milímetro cuando mucho, máximo, y está la aguja de acupuntura, que esta mide 0.25 milímetros de lo que es el diámetro de la aguja. Entonces es totalmente muy delgada para no provocar lo menos posible lo que es dolor o que duela al penetrar. Entonces la diferencia está en que este tipo de punta lo que hace es entrar y salir. Entonces no daña el tejido. Si vemos cómo está hecha la hoja hipodérmica, que tiene lo que es un bisel, ¿no? Para poder penetrar, está hecho para desgarrar. Esa es la diferencia también. Y eso, si tú introduces una aguja como la hipodérmica en un área donde no, a lo mejor está cerca de algún nervio o de alguna otra área que no debería introducirse una aguja, puedes llegar a lastimar, porque está hecha para desgarrar. Si llegas a un tendón, a un nervio, sí lo puedes llegar a desgarrar o a lastimar. En caso de la aguja de acupuntura, puedes llegar a lo que es el nervio y no va a provocar eso, ese tipo de aguja, ¿no? Es lo que se maneja aquí en este tipo de tratamiento. Entonces es muy diferente el tipo de aguja que vas a utilizar al tratamiento. No vas a utilizar una aguja hipodérmica, sino que las agujas de acupuntura están hechas especialmente para eso. Continuamos lo que son las unidades de medida más utilizados para poder llegar a medir lo que son los puntos de meridiano. Tenemos lo que es, pues antes no había en sí lo que es las medidas con la regla o
Las medidas métricas antes eran con el mismo cuerpo, entonces se le llama lo que es zoom. En muchas partes mencionan que se llama o les dicen kun, la medida de kun, pero está mal dicho. Lo correctamente es sun, que puede ser S-U-N o T-S-U-N, tsun, o Z-U-N también, que eso es lo más correcto decir, que se llama la medida. Entonces tenemos lo que es un zoom, que es la medida del ancho de dedo pulgar. Aquí cabe mencionar que depende de la medida de la persona también. Por ejemplo, no es la misma medida de mis manos a las manos de un niño. Si yo quiero hacer un tratamiento a un niño, tengo que medir cuánto es la mano del niño para más o menos yo calcular si yo voy a medir un zoom o yo voy a medir 1.5 zoom, que son 2 dedos míos, o 2 zoom, que son 3 dedos, y 3 zoom, que son los 4 dedos, por ejemplo. Entonces, a lo mejor lo del niño a mí me va a medir nada más mis 3 dedos, entonces, pero el niño a lo mejor son 4 dedos. Entonces, mis 3 zoom para el niño es diferente, porque sería un poquito menor, entonces yo tengo que medirlo con mi mano para hacer un tratamiento a un niño, o tomar su mano también de referencia para cuando quiera localizar algún punto y poder hacer el tratamiento. Tenemos lo que son las técnicas de acupuntura. Vamos a ver lo que es muy importante, la posición del paciente. La posición cómoda y relajada del paciente es una parte pues bastante importante para el tratamiento de acupuntura. Una postura correcta y adecuada puede evitar complicaciones, sobre todo incomodidad al paciente. Por lo general, el paciente será tratado acostado boca arriba de cúbito supino o acostado boca abajo de cúbito prono. También se puede utilizar para ciertas funciones de costado lateral, que es de cúbito lateral. Si en esta misma sesión debe tratarse puntos a nivel tanto ventral de frente o dorsal posterior atrás, una vez retiradas las agujas y durante la misma sesión se pedirá al paciente que cambie de posición para poder seguir el tratamiento. Entonces, si yo, ¿sabes qué? Considero poner 5 puntos enfrente, hago el tiempo que debería de ser para esos 5 puntos de frente, después retiro esos puntos, esas agujas de frente, y hago que se cambie de postura el paciente para poder tratar las partes posterior con el mismo tratamiento en la misma sesión. Tenemos que realizar también lo que es la asepsia del área, tanto que tú puedas desinfectarte tus manos, puedes utilizar guantes también, y también importante pues limpiar la piel del paciente. A lo mejor sudó, a lo mejor se estuvo expuesta a varias polvo, el viento o a algunos agentes externos, y por eso debemos limpiar el área para no provocar alguna infección o algún tipo de alergia por manipulación sucia, ¿no? También está la parte de cómo debemos sostener la aguja. Aquí yo tengo, y a ver si podemos alcanzar a ver. Muchas veces creemos que en fotos de internet o lo que sea, vemos que a lo mejor muestran que sostienen la aguja de esta manera. Lo correcto es sostenerlo con el pulgar y el índice. Y yo de guía voy a utilizar lo que es mi dedo del corazón, dedo medio, para guía. Si yo voy a aplicarlo aquí con mi mano, yo voy a utilizar mi dedo del corazón para, si yo ya encontré mi punto, yo voy a aplicar la aguja y voy a empujar con estos 2 dedos, ¿sí? Entonces, lo más correcto es sostenerlo con el dedo pulgar y el dedo índice, y de lo que es el antorchado de la aguja, no sostenerlo de la parte del cuerpo, porque aquí estamos contaminando el área que a lo mejor necesitamos profundizar más la aguja dentro del cuerpo, y esto ya va a estar contaminado si yo hago esto. Entonces, esto no se debe de hacer. Se debe de aquí en México, la parte de la higiene que debe uno de tener con este tipo de punciones, sobre todo con estas de agujas de acupuntura, debe ser de la parte del entorchado, de donde está como si fuera un resortito, de ahí. Entonces nosotros vamos a considerar, depende del tratamiento, qué
tan largo vamos a utilizar la aguja para el tratamiento. Entonces puedo utilizar a lo mejor de 1 pulgada, de 1,5 pulgadas, de 2 pulgadas, y hay agujas hasta de 30 centímetros. Entonces ahorita vamos a ver más adelante cómo se utilizan las demás. También está el poder sostenerla. La mano que fija la zona afectada debe tensar la piel o estirar la piel alrededor del punto de aguja de acupuntura con la ayuda de los dedos pulgar e índice o dedos pulgar y corazón. Entonces, si yo voy a colocar la aguja en esta parte de la mano, yo puedo todavía estirar con estos 2 dedos de pinza, estirar y colocar la aguja. O con estos 2 dedos y estirar y colocar la aguja aquí en medio. Entonces yo con esta otra mano yo voy a hacer la manipulación para poder yo colocar mi aguja. Entonces esta técnica se facilita la punción, sobre todo en puntos situados en una capa de tejido elástico, que puede ser por ejemplo el estómago. Vamos a aplicar en el estómago, a lo mejor está muy flácida la piel, entonces sí requiere que nosotros estiremos un poquito más para que no se mueva en donde vamos a colocar el punto. Está también la punción ejerciendo presión con la uña. Esta se hace en partes donde a lo mejor no se estira mucho la piel para poder guiarnos con la aguja. Entonces yo hago una presión con la uña, así, o si fuera a encajar mi uña, y ahí mismo, vamos a mostrar, aquí mismo yo puedo encajar mi uña y ya puedo yo encajar lo que es mi aguja de acupuntura, pero ya teniendo la guía de donde yo encaje un poquito mi uña. Entonces, si se hace con guantes, pues mejor, ¿no? Para evitar de que se nos encaje más la uña. La uña del dedo pulgar o índice ejerce una ligera presión en la zona que debe ser punzada. La punción tiene lugar a lo largo de la uña, de manera que esta sirve de guía para la aguja al tiempo que fija el punto de acupuntura. Esta técnica puede disminuir el dolor del pinchazo, entonces se puede sentir menos el dolor si tú encajas un poquito más la uña como si fuera un pellizquito, y la aguja a lo mejor ya cuando introduces la aguja se siente menos. Entonces esta técnica es útil en los puntos que se sitúan a nivel muscular con un tejido poco flexible, como les mencionaba. Puede ser a lo mejor atrás de la corva de la rodilla, que a lo mejor ese es un tejido que se puede utilizar, se puede sentir menos. También está punción guiando la aguja con la otra mano. Esa se utiliza para agujas muy largas. Entonces, para la punción de puntos de localización más profunda se utilizan agujas de una mayor longitud. Puede ser, por ejemplo, cuando quiero tratar el ciático en el glúteo. Si ustedes hablando de las agujas que les digo, si ustedes inyectan en la parte media hacia abajo en el glúteo con una aguja hipodérmica, pueden dañar el tejido. Pero si yo coloco una aguja en la parte media y la dirijo hacia donde debe ser al nervio ciático, yo con la aguja hago la estimulación o la dispersión de lo que es el dolor, y no voy a dañar con el tipo de aguja que yo voy a utilizar. Entonces, ¿para qué se utilizan las dos manos? Entonces si mi aguja mide muy larga, yo voy a ubicar donde voy a hacer la inserción, y con la otra mano, con un algodón desinfectado, yo voy a dirigir lo que es la aguja para que no se doble y que llegue al punto donde yo requiero. Entonces yo hago esto, tengo un algodón acá y yo voy encajando mi aguja para que no se doble la aguja. Ya ven que es muy delgada, entonces sí puede, si hago una manipulación y tengo yo que empieza a topar la aguja y que no quiera seguir avanzando, pero necesito que siga avanzando la punción, yo lo que voy a hacer es con esta me voy a ayudar para seguir presionando y poder seguir avanzando en esa punción. Entonces, para evitar una desviación de la aguja respecto a la dirección requerida que ésta se doble, la aguja es guiada también por la otra mano que la sujeta con algodones estériles, así como vemos en la imagen. Esta técnica se utiliza para puntos profundos situados a nivel muscular, les digo, como el nervio ciático. Punción con un catéter como guía. Muchas agujas ya vienen con un catéter, con un tubito como este,
viene aquí adentro y viene lo que es como un seguro. Así vienen en la cajita. Entonces yo lo que hago es quitar el seguro y ya tengo libre la aguja. Pero si yo tengo inseguridad en poder encajar la aguja, normalmente se utiliza en niños esa técnica. Yo hago primero la estimulación y toco con mi tubo donde voy a hacer la punción. Puedo dejar caer la aguja, no hay problema. Y con el otro lado, vamos a poner esto a ver si se ve. Aquí. Y con este dedo yo voy a empujar y hago un golpecito y ya queda la aguja puesta. Saco el catéter y yo ya puedo seguir introduciendo más la aguja hasta donde yo requiero, hasta que llegue a un punto que se le llama la sensación de Shi. Ahorita lo vamos a ver. Y ya puedo trabajar con mi aguja, ¿sí? Está también lo que es la punción en la piel pinzada. Entonces, si por ejemplo aquí, como viene en la foto, está y yo puedo hacer esto, o va a ser más superficial porque casi no tenemos lo que es tejido, tenemos más poco tejido donde ya llegamos a lo que es hueso. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer pinzar lo que es la piel, hacer esta parte y yo voy a encajar mi aguja en esta parte de lo que es la piel. Entonces yo hago la inserción y meto poco a poco lo que es la aguja y hago la punción. Entonces con el pulgar y el dedo índice se pinza la piel, que es con estos dos, a nivel del punto que se eligió, mientras que con la otra mano se introduce la aguja en este pliegue cutáneo. Esta técnica se adecua a los puntos con poco tejido subcutáneo, situados directamente sobre las estructuras óseas como el rostro. Entonces, tenemos que hacer primero el pliegue y luego colocar lo que es la aguja donde queramos colocarla. ¿Qué tanto vamos a saber o qué tan profundo es lo que es la punción? La profundidad de la punción depende de la situación topográfica del punto y de la localización de la estructura que debe ser estimulada o dispersada, ¿no?, mediante dicha punción. En este contexto entran en juego aspectos de la estructura corporal y la constitución, así como del cuadro sintomático. De esta manera, la profundidad de la punción que se indica para cada uno de los puntos tiene un valor simplemente orientativo. Así, en los niños y en las personas delgadas y con poca energía están indicadas las punciones poco profundas, o sea, son más superficiales, mientras que las personas fuertes, atléticas o con complexión robusta precisan una punción más profunda. Cuando el proceso es leve o agudo, suele ser suficiente una punción más superficial. Sin embargo, ante cuadros patológicos graves o crónicos y en caso de parálisis, generalmente las agujas se introducen a una mayor profundidad. Cuando se trata de punciones muy profundas, es indispensable poseer conocimiento anatómico, topográficos del cuerpo, pero bastante conocimiento, porque podemos también dañar, no estamos exentos. Está también lo que tenemos la dirección de la punción, o sea, si lo vamos a hacer de forma perpendicular, 90 grados, entonces yo tengo aquí y hago mi inserción. Entonces tomo el dedo pulgar y el dedo índice, este dedo del corazón, yo voy a dirigir mi punta para hacer la inserción y empujar, ¿sí? Yo lo puedo empujar a la profundidad que yo voy a desear hasta tener la sensación de Shi, que ahorita vamos a mencionar qué significa. O si lo quiero más sesgado, que es perpendicular, oblicua, 45 grados, también dirijo con mi dedo del corazón, tengo 45 y hago la punción y hago la fuerza con estos dos dedos. Entonces, ¿sí? Y tenemos lo que es transverso, casi acostadito, de unos 5 o a 15 grados. Ahorita vamos a ver cada uno. Tenemos la vertical que les acabo de mostrar. Entonces vamos a dirigir con el dedo y hacemos la punción totalmente vertical. Puede ser un poquito nada más sesgada y sigue siendo vertical porque es más profunda. Tenemos luego
la punción oblicua de 30 a 50 grados, entonces puede quedar en 45 grados y hacemos la misma punción. Y seguimos empujando. ¿Sí? Pero seguimos guiando con este. Porque si yo hago esto, voy a quedar volando y a veces el paciente se puede mover o hay una incomodidad y yo tengo volando mi mano. Entonces, para no estar recargando mucho lo que es la mano, esto nada más lo menos posible tentar al paciente en cuestión de cuando estoy colocando el tratamiento y a 45 grados, ¿sí? Ahí queda. Y también está a 45 grados, lo que puede evitar, pues que si estamos, por ejemplo, en pecho o en espalda, pues lleguemos, si la aguja es profunda o es larga, la punción es profunda, pues que no sea tan profunda en este caso para que sea así y evitando pues que pueda haber un neumotórax, porque si llegamos profundo y hacemos esto en la espalda y sabemos que no hay mucho tejido y hacemos esto, encajamos toda la aguja, pues todo esto sí podemos llegar a perforar la pleura, ¿no? Entonces, por eso se utiliza más este sesgo en lo que es cabeza y en tórax, sobre todo. La posición horizontal también se utiliza lo que es en caso de cráneo, es más acostadita que les mencionaba. Entonces, sigo utilizando mi dedo guía y estos dos dedos son los que hacen la fuerza para encajar. A veces se resiste un poco, entre más larga la aguja, a veces sí se puede resistir. En la cabeza no necesitamos agujas tan largas, esta es un poquito larga. Con que utilicemos de 1 pulgada, ya con eso lo hacemos porque no necesitamos en el cráneo utilizar tan larga la aguja. ¿Y qué es la sensación de Shi? Si el punto de acupuntura ha sido localizado correctamente en cuanto a la profundidad y dirección, el paciente nota una sensación característica, sobre todo en los puntos musculares, que en la literatura china se denomina de Shi, o sea, el alcance de la energía, obtener el Chi, obtener la energía. Por regla general, esta sensación es diferente al simple dolor de la punción y es descrita con los adjetivos, pues que se siente como una presión, que es hormigueante, que a lo mejor sientes como un poquito de electricidad, que está también siente calor, empieza a sentir a lo mejor un calor en todo el meridiano y también de pesadez, como si estuvieran aplastando, ¿no? en esa área. Y esa sensación se irradia a lo largo del trayecto del meridiano. Se habla también de un fenómeno PSC en inglés. Tenemos ahí el nombre y significa lo que es la sensación propagada a lo largo del canal. Una sensación de este tipo solo se desencadena en determinados puntos de acupuntura y está sujeta a variaciones extra individuales. O sea, cada quien va a sentir diferente. Unas personas van a sentir que se les hormiguea, otras personas van a sentir el calor, otras van a sentir ese tipo de como electricidad. Así que cada quien es diferente, ¿no? Entonces el feedback que te dé el tratamiento, al tratamiento que tú le estás aplicando al paciente, nos puede servir para evaluar, ¿no? El método y la manipulación que tú vas a hacer de la aguja y que tú veas que sí sea el adecuado. O sea, si hay demasiado dolor, a lo mejor no es el punto, o si no hay ningún tipo de estimulación, también a lo mejor no es el punto y tienes que buscar otro punto, ¿no? Entonces, la profundidad de la inserción es la correcta cuando tú sabes que ya llegaste a esta sensación de Shi, que sientes esta electricidad o calor o que te hormiguea o que sientes alguna presión. Y la estimulación con la aguja. Son técnicas utilizadas con mayor frecuencia, consiste con una ligera elevación y hundimiento, ¿no? O el giro de la aguja después de la punción de la región diana, o sea, de la región del órgano que se va a dispersar o a estimular. Sirven para desencadenar la sensación de Shi que estamos hablando anteriormente. Cuando se consigue que el paciente note esta sensación, para los puntos de elección principal pueden incluirse aquellas técnicas que influyen de determinada manera sobre el cuadro sintomático. Estas técnicas tienen relación con la evaluación de dicho cuadro de acuerdo con los criterios chinos de estado de vacío o plenitud. En los estados de vacío se utilizan técnicas de tonificación o estimulación y en los estados de plenitud se utilizan técnicas de dispersión para este tipo de tratamientos. Tenemos el giro de la aguja. ¿Qué tipo de
si hacemos dispersión o si hacemos tonificación. El movimiento de la aguja se describe mediante sus dos componentes básicos, la amplitud y la frecuencia. Un movimiento de giro con una amplitud reducida, o sea, pequeña, muy pequeña, hace girar la aguja lateralmente con un ángulo de 90 grados o menor de 90 grados y una frecuencia elevada de 4 a 8 Hz, debe considerarse una técnica de tonificación. Entonces yo tomo mi aguja, yo ya la inserté, yo ya la inserté, hasta se sintió aquí ya mi paciente, entonces yo lo que voy a hacer es cortito, unos movimientos de girar, cortito, porque me voy a girar, voy a ir a 90 grados y me voy a devolver, 90 grados, me devuelvo, 90 grados, pero lo voy a hacer un poquito más rápido, puedo hacer esto más rápido, y ahí estoy tonificando. Si hago esto, entonces el movimiento lo voy a hacer así. Entonces yo el movimiento de la aguja es un mismo eje, nada más que a 90 grados, cortitos. Entonces yo estoy estimulando. Y si lo hago rápido, un poquito más rápido, estoy estimulando, ¿sí? Y tenemos lo que es la dispersión. Entonces la dispersión es un movimiento más largo. Yo voy a girar a más de 180 grados la aguja, pero lento. Yo voy a hacer este movimiento, 180, lento, que es de 1 a 2 Hz. Esto quiere decir que yo voy a dispersar. Ya no voy haciéndolo rápido como la otra, es más rápido. Esto es más lento y más largo y así voy a dispersar esa energía. Y tenemos lo que es elevar y hundir la aguja. ¿Qué es elevar? Pues yo sacar y hundir, sacar y hundir. Entonces, si un movimiento de elevación y hundimiento de la aguja de baja amplitud, o sea, muy cortito, de menos de 1 milímetro, o sea, apenitas que alcance como si estuviera temblando la mano, y elevada la frecuencia de 4 a 8 Hz, debe considerarse una técnica de tonificación. Entonces, si yo hago esto así cortito, a lo mejor como si estuviera temblando, voy a tonificar. ¿Sí? Arriba y abajo, y yo voy a tonificar. Y si yo hago esto un poquito más de 2 milímetros y baja frecuencia, o sea, más lento, entonces si yo hago esto, no sé si alcance a ver, más lento, aquí voy a dispersar. Pero si yo lo hago rápido, es tonificar. Si yo lo hago lento y más largo, es dispersar. Entonces, también tiene muy importante que también en la respiración te puede ayudar a tonificar o a dispersar en este tipo de funciones. Aquí, si se hunde la aguja durante la expiración del paciente y se retira ligeramente durante la inspiración, o sea, si yo hundo la aguja, tengo mi aguja, yo hundo la aguja en la expiración y la retiro cuando hago, se considera técnica de tonificación. Entonces, si yo expiro, hago y retiro, es tonificación. Y luego, si se hunde la aguja durante la inspiración, entonces yo respiro, inhalo, y yo hundo la aguja inhalando, y al exhalar la saco. Entonces será considerado como dispersión. Como si hundo la aguja durante la inspiración, entonces yo inhalo, meto, inhalando, y al exhalar saco la aguja. Se considera dispersión. Y aquí más adelante tenemos lo que es agujas de acupuntura. Para la práctica de la acupuntura se recomienda la utilización de agujas estériles de acero desechables, es lo más recomendable, no reutilizables. Antes sí se reutilizaban, pero ahora ya no. Es lo más recomendable, pues por simplemente la higiene.
El material con el que está hecha la parte por donde se sujeta la aguja desempeña un papel secundario según las características anatomotopográficas del punto que se desea tratar, así como la constitución y el cuadro sintomático del paciente. Se utilizarán agujas de distintas longitudes y calibres por regla general en las zonas acras o distales, o sea, como los dedos, ¿no?, que son las más distales, en los dedos del pie, o en el rostro. Se utilizan agujas muy finas y delgadas, poco traumáticas, que no se sientan, o sea, que lo menos posible que se puedan sentir, de un tamaño de 0.15 a 15 milímetros. En China, para estas regiones del cuerpo se utilizan agujas de tamaño de 0.22 a por 25 milímetros. La medida más utilizada es de 0.25 por 40 milímetros, aunque en algunas ocasiones se utilizan tamaños de 0.25 por 50 milímetros. Entonces, a partir de la longitud de 75 milímetros, el calibre de la aguja debería ser como mínimo 0.30, ya que de lo contrario existe un gran riesgo de que la aguja se doble. Ustedes ven aquí también que se puede doblar. Entonces, si yo la doblo y sigo empujando, la puedo quebrar y puedo también lastimar a mi paciente. Entonces, hay que considerar qué tanto yo voy a introducir la aguja, todo esto que les acabo de mencionar, hay que considerarlo para poder hacer un tratamiento de acupuntura. Nos vemos en la siguiente clase.